Hoy, desde la sala fría de causa de muerte, no hay un cuerpo, pero sí hay un expediente y está abierto. Bienvenidos a un informe pericial. Hoy no vamos a resolver un crimen, vamos a hacer algo más raro y más incómodo. Vamos a desarmar un crimen que nunca existió. Aquí no hay una autopsia, hay un video, hay una ciudad curiosa y hay una pregunta que casi nadie se hizo a tiempo. ¿Y si lo que estamos viendo no es lo que parece? Soy el doctor Giovanni Galindo, médico y magíster en ciencias forenses. En este canal nos enfocamos en educar y democratizar las ciencias forenses, dándole voz a los que ya no podemos oír. Si te gusta este contenido, suscríbete, activa la campanita para que puedas decir causa de muerte. Domingo 14 de junio, norte de Bogotá, edificio Nido, calle 106 con carrera 19, en el barrio Chicó, Navarra, una de las zonas más exclusivas de la localidad de Usaquén. En un apartamento que funcionaba como alojamiento temporal tipo Airbnb, varios vecinos miran hacia un balcón y lo que ven los hiela. Un adulto y un niño, en una escena que ellos interpretan como una agresión. Sacan el celular, graban y empiezan a gritar desde la calle para detenerlo. El video sale disparado por las redes. Algunos vecinos suben, golpean la puerta, exigen respuestas. En cuestión de minutos, un edificio entero se convierte en un tribunal. Llega la policía, un ciudadano estadounidense queda capturado y dentro del apartamento no hay un niño, hay 3 menores de 4, de 7 y de 15 años, al parecer hermanos, que pasan de inmediato a protección del Estado. Un dato que conviene anclar desde ya. Esos 3 niños, según la información oficial, estaban en un proceso de adopción vinculado a esa pareja extranjera y había una persona más en la vivienda, la madre en el lugar de los hechos. Hasta ahí lo que vio el país, lo que sintió: indignación, rabia, una condena dictada en segundos. Y es entendible, porque no hay nada que nos remueva más que un niño en peligro. El problema es la indignación, no es el método de investigación. Detengámonos en algo, no es médico, pero es la verdadera causa de este caso. La velocidad, un video de pocos segundos grabado a distancia a través de un balcón, se vio la única prueba que millones de personas creyeron necesitar. Y aquí va la primera lección de esta sala. Un video no es un hecho, es un fragmento, es una rendija, y por una rendija nunca se ve la habitación completa. Piénselo así: si alguien los graba 10 segundos forcejeando con un niño que llora a gritos en un centro comercial, ¿qué se ve? Un adulto sometiendo a un menor. ¿Y qué puede estar pasando en realidad? Una rabieta, una caída evitada, un niño que no quiere irse. El mismo fotograma sirve para condenar y para absolver, depende de lo que pasó antes y después, y eso justamente es lo que el video no muestra. Y la furia no se quedó en los comentarios. Frente al edificio se congregó una multitud. Se habló de cerca de más de 100 personas, decidida a tomar justicia por mano propia. Cuando la policía sacó al hombre del conjunto, tuvo que hacerlo escoltado, rodeándolo con uniformados para evitar que lo lincharan ahí mismo. Léanlo despacio: una multitud a punto de linchar a una persona por lo que creyó ver en un video de segundos. Esa es la temperatura a la que trabaja el rumor, y a esa temperatura la verdad se evapora. La ola fue tan grande que llegó hasta la cima del estado. Incluso desde la más alta esfera política se amplificó primero la versión de la agresión con durísimas palabras. Horas después, esa misma voz tuvo que retractarse públicamente y reconocer que al parecer no hubo abuso. Quiero que nos quedemos con eso, sin colores políticos. Si el cargo más alto del país alcanzó a equivocarse en caliente y tuvo que corregir, ¿qué nos hace pensar que nosotros desde un celular teníamos la verdad? Las dos hipótesis sobre la mesa. Como todo en causa de muerte, no venimos a creer, venimos a sostener hipótesis en tensión. Imagínenlas como dos versiones de una misma foto, tomadas desde ángulos distintos.
Hipótesis A. Lo que alarmó a los vecinos era exactamente lo que parecía, una agresión real contra un menor, y el video capturó el horror en vivo. Hipótesis B. Lo que se vio desde la calle, a varios metros, en pocos segundos, fue una escena descontextualizada, y la indignación, esa que viaja más rápido que la verdad, llenó los huecos que la distancia dejó. Ninguna de las dos se decide gritando, se decide con protocolo, y aquí es donde entra la parte que casi nadie cuenta. ¿Qué hace de verdad la ciencia forense cuando se sospecha que un niño fue agredido? Cuando hay una sospecha como esta, no se improvisa nada. Se activa un abordaje que descansa en 3 patas, como una mesa. Si falta una, la conclusión se cae. La primera pata, la valoración médica, un examen clínico hecho por personal entrenado que documenta de forma objetiva si hay o no hay hallazgos físicos. Y aquí va un detalle que como médico tengo que decirles con todas las letras, porque casi nadie lo sabe. En muchos casos de este tipo, el examen físico puede llegar a ser completamente normal. Un examen normal no confirma nada por sí solo, pero tampoco descarta nada por sí solo. Por eso, jamás se lee en una sola pieza. La segunda pata, la entrevista forense. El relato del niño se recoge en un espacio diseñado para que hable, sin sentirse interrogado. La cámara de Gesell, imagínela como una sala con un vidrio especial. El niño solo conversa con un profesional, tranquilo, mientras que al otro lado, los expertos observan sin presionarlo. ¿Por qué tanto cuidado? Porque la memoria de un niño es como tierra fresca. Si haces la pregunta equivocada, dejas una huella que no estaba. La técnica existe para no contaminar la verdad que se busca proteger. La tercera pata, la valoración psicológica, una lectura del estado emocional del menor que ayuda a ver si su relato es coherente y si hay señales de afectación. Y todo esto se cruza, además con los elementos como el lugar, los testimonios, la presencia de otros adultos. La conclusión forense nace de la convergencia de esas 3 patas, no de una corazonada. Es lento, es incómodo para una sociedad que quiere respuesta ya, pero es la única forma conocida de no destruir a un inocente ni de soltar a un culpable. Y ahora sí, el corazón de este expediente, porque mientras que los peritos estaban en frío, las redes ya iban por su tercera, cuarta y quinta versión de los hechos. Vamos a ponerlas todas sobre una mesa, una por una, y tratarlas como lo que son, hipótesis o hipótesis nulas. Primero déjeme traducir ese término. En ciencia, una hipótesis nula es la posición de una partida que dice, aquí no pasó nada, fuera de lo común hasta que la evidencia demuestre lo contrario. No es pesimismo, es prudencia. Es el inocente hasta que se pruebe, pero en versión de laboratorio. Y eso es lo que abandona cuando los datos te obligan, no cuando el video te indigna. Versión 1. El abuso. La que incendió todo, la que llevó a un edificio entero a pedir justicia, es la hipótesis más grave y es la que la evidencia forense terminó descartando. Las valoraciones no hallaron señales de agresión y los 3 niños dieron relatos negativos y consistentes. Versión 2. El atragantamiento. Esta es interesante porque circuló muchísimo y hasta abajo de las altas esferas. Que un niño se estaba ahogando con comida y el adulto lo sacó al balcón para auxiliarlo. Suena tranquilizadora, ¿cierto? Encaja, da alivio, pero ojo aquí, porque es una trampa fina. Esa explicación del atoramiento no es lo que se estableció en la entrevista forense del niño. Es una narrativa pública que se regó en el paralelo y creerla a ciegas sería cometer exactamente el mismo error, pero al revés, cambiar un rumor que condena por un rumor que absuelve, sin mirar la evidencia. En la versión 2 del atragantamiento debemos tener en cuenta que la maniobra se debe utilizar cuando una persona tenga una maniobra universal de atragantamiento y es poner la mano en el cuello. En este caso no veíamos esa acción por parte del menor. Adicional, para este tipo de maniobras es llamada la maniobra de
Hemlich. Recordar que esta se aplica en el momento en que vemos a una persona con posible atragantamiento. En este caso, vemos al adulto en una posición erguida y el menor en una posición por debajo de la región de la cadera del adulto, lo que no es compatible en la realización de este tipo de maniobras, dado que lo único que podría hacer en este momento el adulto es ponerse a la altura del menor para poder realizar lo que es la maniobra mediante sus manos en el abdomen del menor. Versión 3, la rabieta, y esta es la que sí tiene el sello del método. Según la versión que el propio menor entregó ante los peritos, lo que pasó fue que de manera muy simple y mucho más humano, se puso furioso por un asunto de un juguete. Hizo una pataleta y el adulto, a quien el niño lo llama padre, lo sacó al balcón con un solo objetivo: calmarlo. Un berrinche del niño de 7 años leída desde la calle como una tragedia. ¿Ven la diferencia entre la versión 2 y la versión 3? Las dos lo exoneran, pero una nació de la especulación y la otra de un relato verificado en un entorno controlado. Y para un forense eso es un detalle, es todo. Reemplazar una cadena de WhatsApp por otra cadena de WhatsApp no es buscar la verdad, es cambiar de fe. La ciencia no cambia de fe, cambia de conclusión, y solo cuando la prueba la empuja. Esa es la verdadera enfermedad que este caso nos pone al frente, no la de un hombre, la nuestra, la necesidad de tener una historia completa antes de tener los datos completos, y la llenamos con lo primero que calce con lo que ya queríamos creer. Cuando el ruido bajó y los expedientes hablaron, el resultado fue contundente. Tras los exámenes forenses, las valoraciones físicas, las psicológicas, las entrevistas y el trabajo de la policía judicial, la fiscalía concluyó que las pruebas descartaban el abuso sexual y la violencia física contra el menor. Esa conclusión fue respaldada por el informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y por el centro médico que atendió a los niños. Los 3 menores dieron una versión consistente de que no hubo una agresión. La captura no alcanzó a legalizarse, los indicios no daban y la ley es clara: sin pruebas sólidas hay que dejar en libertad. El ciudadano la recuperó en la madrugada del día 16 de junio. Conviene decirlo con honestidad de método. Estos resultados, en su momento, seguían bajo análisis de la fiscalía dentro de una etapa preliminar. La sala no cierra la puerta con un portazo, la deja entornada como manda la prudencia. El costo de juzgar en 3 segundos. Quiero detenerme en lo difícil, porque es fácil contar un caso cuando no hay un villano claro. Es mucho más incómodo contar donde hay un villano que todos imaginamos. Quizás nunca existió. ¿Y qué pasa entonces con todo lo que se dijo? El daño a un nombre no tiene boleta de libertad. La sospecha queda flotando, pegada como olor a humo. Y hoy ese daño ya tiene nombre jurídico. La defensa del ciudadano anunció acciones legales, no contra quienes lo señalaron falsamente, sino contra quienes replicaron la acusación de forma irresponsable. Sus palabras fueron claras: el daño es irreparable. Y aquí va una advertencia que nos toca a todos. A mí, el primero. Compartir no es gratis. Reenviar un video así, sumarle un comentario, subirlo a la turba digital, puede dejar de ser una indignación y volverse en una conducta con consecuencias. El dedo que comparte también firma. Y hay algo aún más delicado, y son ellos, los niños. Cada video compartido, cada captura, cada comentario dejó una huella digital sobre la vida de 3 menores que no eligieron nada de esto. Mañana estos niños van a poder buscar su propio nombre. Por eso en este programa no los nombramos, no mostramos sus rostros, no damos un solo dato que los identifique. Protegerlos también es un trabajo forense. Y aún así el expediente no se cierra. Queda lo más humano de todo. Esos 3 hermanos estaban en fase de integración a un proceso de adopción, una de las últimas etapas antes de la decisión de un juez, esa en que los niños ya conviven con la familia. El nombre ha dicho que quiere continuar con el proceso, que no piensa desistir, pero las propias autoridades reconocieron algo durísimo. El ruido mediático podría afectar el futuro de la adopción. Léanlo de nuevo. El video que se grabó para salvar un niño podría terminar costándole a 3 niños
su familia. La Procuraduría, por su parte, revisa con lupa cómo se llevó el proceso y qué entidades intervinieron. Una pregunta, la del abuso, ¿se respondió? Otras siguen muy abiertas. Sobre la mesa quedan las versiones, la del balcón, que se sublevó a un barrio entero, la del auxilio, que tranquilizó a medio país, y la del juguete, la del berrinche, y un adulto tratando de calmar a un niño, que fue la que pasó la prueba del método. Mi lectura como forense, y la pongo como lo que es, una hipótesis razonada, sujeta a lo que la investigación siga arrojando, nunca una sentencia. La evidencia disponible hoy no sostiene el delito que se denunció, y mientras que eso siga así, la presunción de inocencia no es un tecnicismo molesto, es un derecho de todos, incluso del que no nos cae bien. Pero ojo, la protección de esos 3 niños no cierra con una liberación. Ahí el Estado todavía tiene una tarea. Este caso no nos enseña quién es el bueno y quién es el malo, nos enseña algo más incómodo, que un grito desde la calle pueda salvar a un niño o pueda destruir a un inocente, y que la diferencia entre una cosa y la otra no la pone la velocidad, la pone el método. Soy el doctor Giovanni Galindo y esto fue Causa de Muerte.